Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a este espacio de Teo Preguntas. Pregunta número 4. ¿Qué es el pecado? Bueno, realmente se trata de una pregunta un poco difícil, pero que voy a responder de una manera sencilla. Realmente el pecado no lo podemos entender como una desobediencia a Dios, porque si lo vemos desde ese punto de vista, pues tendríamos que decir que antes de que existiera la ley no había pecado en el mundo. Por otro lado, también si nosotros nos vamos a definiciones, por ejemplo, de catecismo de la Iglesia Católica, dice que es todo acto consciente y deliberado que el ser humano realiza en contra de Dios y del proyecto de Dios. Y eso también tiene unas bemoles muy grandes, porque hasta qué punto las acciones humanas se hacen realmente en la plenitud de la conciencia. Entonces aquí hay un tema que es muy interesante. Si nosotros atendemos a la escritura, nos damos cuenta que detrás del segundo relato de la creación, como lo señala Luis Alonso Shekel, es un relato tardío, ¿sí? De la primera alianza. Antiguamente se pensaba que era un texto muy antiguo y que fue de lo primero que se escribió, pero la exégesis actual señala todo lo contrario. Y podemos ver muchos motivos sapienciales, y uno de ellos es que el mal se había propagado de tal manera que justamente la pregunta es ¿por qué existe el mal y por qué llega a desarrollarse de una manera tan fuerte que incluso termina haciendo más ruido que el bien o incluso desarrollándose incluso más rápido que el mismo bien? Y entonces en un relato del cual echan mano de la mitología de Gilgamesh y Astrahasis, vienen a hacernos comprender que el mal viene desde el mismo momento de la creación. Y alguien me podría decir, pero si Dios es bueno y todo lo hace bien, entonces ¿por qué existe el mal? A ver, miremos lo siguiente. Dios es bueno y Dios todo lo hace bien y lo hace perfectible, pero no lo hace perfecto. Dios no puede crear nada perfecto porque todo lo que crea depende de Él y está en una situación de dependencia, de necesidad y de finitud. Y por ende todo lo que Dios crea es finito y es imperfecto y es limitado y es frágil, sí, pero repito, Dios al ser humano y a la creación toda le dio la capacidad de irse perfeccionando, ¿sí? Y de ir evolucionando. Ahora bien, si comprendemos entonces que el ser humano es imperfecto porque nuestra naturaleza es limitada, entonces resulta que esa imperfección hace que de manera natural e inconsciente el ser humano, sabiendo que instintivamente que no tiene en sí la razón de su ser y que puede morir y que es frágil y que es pequeño, tiende entonces a encerrarse y a guardarse sobre sí mismo, tiende a pasar por encima de los demás, tiende a buscar reconocimiento y tiende a tomar una actitud de desconfianza, de defensa e incluso de ataque frente a todo aquello que pueda parecer una amenaza. En el mundo natural lo llamamos justamente la ley natural y el instinto de supervivencia. En la filosofía, Hobbes lo llamó el estado de naturaleza y la religión lo llamó pecado, pero es exactamente la misma situación. Si miramos los símbolos que hay en el segundo relato de la creación, el pecado no es otra cosa que esa parte de nuestra naturaleza que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, que nos lleva a vivir en un ego distorsionado, que nos lleva a tratar de resguardarnos, olvidando y rompiendo las relaciones profundas que tenemos y el llamado que tenemos a la plenitud y a la trascendencia. Por ende, realmente el pecado forma parte de nuestra naturaleza y desde ese punto de vista tiene que ser asumido y abrazado,
como algo que nos es dado también por nuestra condición de finitud, pero que puede ser gestionado y planificado. Entonces, no caigamos en culpa, sino entremos en gestión sobre esas realidades que están en nosotros. Dios los sigue bendiciendo.